Universidad Levet tiene el honor de presentar al doctor Luis Álvarez, cardiólogo intervencionista en el ISSSTE 1 de octubre, que nos va a exponer el tema de uso de técnicas CTO en lesiones sin oclusión crónica, una tendencia que se viene manejando últimamente. Solamente para mencionar que finalizando la exposición del doctor, en la parte de arriba ustedes van a tener un icono parecido a lo que es un signo de interrogación para poder hacer todas sus preguntas y que el doctor muy amablemente nos corresponda. Y bueno, sin más, doctor, muy buenas tardes, un gusto tenerlo aquí presente. Muchas gracias, Dominic. Buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en estas noches de enseñanza y de comunicación. De verdad que se vuelve una herramienta fundamental en los tiempos que vivimos de manera actual. Siempre nos hace falta este toque, esta forma de presentación de persona a persona, donde se puedan discutir las cosas de una manera muchísimo más cercana, pero pues mientras pasa eso, pues vamos a utilizar todas estas herramientas que la tecnología lo permite, y pues gracias a la Universidad Levet por la invitación, gracias a Dominic por su amable invitación y a todos en la compañía. Los objetivos de esta charla es saber primero por qué funcionan estas técnicas, sobre todo ver algunos ejemplos de casos prácticos y tener como finalidad algunas conclusiones. Dentro de los conceptos básicos de las oclusiones totales crónicas, desde que empecé este tema, justo cuando estaba finalizando mi entrenamiento en intervención, casi todos los papers, el primer enunciado en la introducción se concebía como la última frontera del intervencionismo coronario. Al día de hoy, no hay una evidencia clínica suficiente que pruebe su efectividad de los eventos cardiovasculares mayores a largo plazo, como son mortalidad cardiovascular o algún tipo de incidencia en la revascularización temprana o tardía, que muchas veces es algo que las sociedades de cardiología y la comunidad cardiológica ha solicitado de manera prudente. Los estudios aleatorizados actualmente prueban que solamente hay una mejoría sintomática y siempre puede ser de manera contextual. Es conocido por todos nosotros que los estudios de CTOs aleatorizados han tenido un reclutamiento lento, dependen mucho de los operadores, y eso hace que la realización de estos estudios sea difícil desde el punto de vista técnico de la realización del trial. Además, uno de los conceptos cardiológicos que todos hemos vivido es que existe la revascularización natural cuando el desarrollo de las colaterales es suficiente para llenar el lecho del sitio distal a la oclusión, cosa que no solamente genera controversia, sino que aparte es una de las cosas que es una discusión o es un argumento cuando uno tiene que proponer este tipo de técnicas. Dentro de los conceptos técnicos, en las oclusiones totales crónicas, hemos sabido que siempre han tomado demasiado tiempo. Uno de las leyendas es que solo los maestros japoneses las pueden realizar con éxito, y que sobre todo por el tiempo de fluoroscopía, pues es un concepto de utilizar mucha fluoroscopía y aparte mucho contraste, y que aparte tienen demasiadas complicaciones. Y cuando uno hace el análisis de los números, pues realmente son procedimientos que tienen un costo que es mucho mayor que un procedimiento convencional. Por lo tanto, esto pone limitantes a los conceptos técnicos de las oclusiones totales crónicas. Cuando uno intenta ser un operador de oclusiones totales crónicas, siempre da la imagen de que uno está en contra de la corriente, y eso es lo que quiero mostrar con este dibujo de líneas, donde vemos cómo el aire lleva a los árboles en una dirección, y cómo los sombreritos de los magos pues prácticamente van hacia otro lado, haciéndonos pensar que realmente cuando uno intenta ser operador de oclusiones totales crónicas, realmente no sabe si está con el flujo de las sociedades cardiológicas o de la actividad cardiológica en el momento. En el mundo actual, la realidad es que el desarrollo de los dispositivos ha permitido un avance en la resolución técnica de las mismas. Se han desarrollado escuelas, técnicas, algoritmos y cursos que permiten tener mejores resultados clínicos. Voy a ir un poquito más lento porque aparentemente hay un retraso en la señal. Entonces, retomando esto, el desarrollo de los dispositivos pues ha permitido un avance técnico. La verdad es que esto hace que sea visto de una manera más universal,
Y el desarrollo de escuelas, técnicas, algoritmos y cursos permiten tener mejores resultados clínicos independiente del operador y de una manera más globalizada, ¿no? Se diseñan y se desarrollan actualmente los estudios que permitan objetivar su eficiencia. Esto es algo muy importante porque sabemos que si no son procedimientos 100% seguros, debido al riesgo que presentan los pacientes, sí tenemos que hacer un procedimiento lo más cercano a una eficiencia del 95-100%. Por tanto, es muy importante tener estos estudios que permitan definir su utilidad dentro del gran espectro que es el síndrome coronario crónico, que es lo que actualmente conocemos y que antiguamente se conocía como la angina estable. Finalmente, pensemos que estos pacientes van a desarrollar síntomas o van a tener datos clínicos de acuerdo a un síndrome coronario crónico. Y es una excepción aquellos pacientes que lleguen en un síndrome coronario agudo. No así que no sea un hallazgo de los síndromes coronarios agudos, donde vemos que la arteria responsable del infarto no es la oclusión, pero sin embargo es un hallazgo anatómico que acompaña al síndrome coronario agudo. Y actualmente en México, gracias a Dios, creo que existe ya una experiencia de un gran número de operadores. Es una técnica que se ha desarrollado a través de todo el país gracias a diferentes maestros. Ha habido líderes en este género como lo son el doctor Félix Damas, el doctor Marco Alcántara y las escuelas que se han ido desarrollando y finalmente han venido habiendo nuevos líderes en estas técnicas como son el doctor Neisser o Mauro en Querétaro, en León también están bien desarrollados, empiezan a haber programas en Monterrey, de tal manera que prácticamente estamos viendo una expansión de estas nuevas técnicas. Por tanto, mi visión actual de los operadores de oclusiones totales crónicas, pues son como estos samuráis que están en un campo de flores. Finalmente, cuando uno intenta ser operador de oclusiones totales crónicas, se siente como estos luchadores de sumo que están esparcidos en todo lo que es el campo de la intervención, que son estos girasoles tan floridos y tan alegres, de tal manera que ese es el reto que tenemos actualmente con la expansión de las técnicas. ¿Y por qué es que funcionan estas técnicas? Las técnicas funcionan porque son útiles, son prácticas. Esto significa que pueden ser llevadas a la práctica por la mayoría de un operador bien educado, bien entrenado, que tenga algún tipo de experiencia. Y que lo más importante es que pueden ser aplicadas en el día a día. Esto significa que no necesitas conocer todas estas técnicas para poder aplicarlas en tus escenarios del día a día, como pueden ser infartos con elevación, síndromes coronarios agudos, angina inestable o infartos sin elevación, anginas estables y sobre todo en pacientes que tengan algún tipo de complicación o pacientes que estén en choque cardiogénico, donde es que yo las he encontrado mucho más útiles. Finalmente, creo que te hacen un operador más diestro en el escenario de los diferentes escenarios clínicos, te hacen un operador más diestro en los accesos, te hacen más amigables los diferentes dispositivos, aprendes a ser más diestro en la imagen intravascular, tienes que tratar las bifurcaciones de una manera excelente, de tal manera que te hacen un mejor operador en bifurcaciones y te ayudan a superar las diferentes complicaciones que se te van presentando en el día, así como que encuentras diferentes trucos que permiten optimizar el material que puedes tener en la sala independientemente de la sala donde estés trabajando. ¿Por qué pienso que estas técnicas funcionan de una manera práctica en la sala? Sigo esperando un poquito por el retraso de la señal. Perfecto. Es porque tienes un aprendizaje en el mejor manejo del soporte. Esto significa que tienes diferentes dispositivos que te ayudan con el soporte y que aparte permiten que puedas resolver diferentes cosas. Una de las cosas que también me parece muy relevante decirlo es que lo que a veces haces de manera excepcional se vuelve común y esto hace su aplicación en el día a día de una manera práctica, que eso es lo que me gusta de todo este tipo de técnicas. Y la elección de un dispositivo puede cambiar la dinámica o todo el flujo del procedimiento. Esto yo creo que es algo que hemos discutido mucho con el doctor Alejandro Fernández, que también es otro de los buenos operadores de oclusiones totales crónicas, donde
objetivando cuál ha sido uno de los mejores dispositivos que hemos encontrado en este tipo de técnicas, yo creo que el uso de los microcatéteres cambian o definen de una manera significativa los procedimientos del día a día, debido a que te ofrecen soporte, te ofrecen acceso, te ofrecen intercambio de guías, y yo creo que un buen uso de un microcatéter en una oclusión total, en una lesión no oclusiva total crónica, permite que te pueda cambiar la dinámica del procedimiento, de tal manera que te ahorras contraste, te ahorras tiempo, te ahorras material y muchas veces te ahorras fatiga del operador. Esto tiene mucho que ver porque todas estas técnicas son eficientes y las sabes hacer con seguridad. Por tanto, tú te conviertes en un operador más eficiente. Esto significa que si tenías un porcentaje de angioplastías tipo A o tipo B, la realidad es que permite que lo puedas hacer en menor tiempo y con una mayor seguridad. Cuando nosotros habitualmente pensamos cuáles son las herramientas básicas de una CTO, siempre pensamos en las guías coronarias, y esto es algo que nos enseñan desde los programas de entrenamiento, donde finalmente sabemos que las guías coronarias pueden significar el cruce y el éxito de la lesión. Sin embargo, con el tiempo hemos ido aprendiendo de una manera muy cierta que no solamente las guías son algo que debe de estar en todos los estantes de hemodinamia para poder tener éxito. Simplemente vemos que también los microcatéteres, como los tenemos aquí demostrados, pueden ser una herramienta fundamental, y gracias a la disponibilidad de las diferentes compañías, tenemos múltiples tipos de microcatéteres. Tenemos el Corsair, tenemos el Fine Cross de Terumo, el Mamba que va a estar disponible a partir de ahora de Boston, y sobre todo me enfocaré en aquellos microcatéteres que a veces tienen una eficiencia diferente, como pueden ser los microcatéteres angulados de Vascular Solutions, que son de la familia de Supercross, o los catéteres de doble lumen, como pueden ser el Sasuke, que viene de la compañía de Asahi, de tal manera que esto permite que nosotros tengamos dentro de la sala y dentro de las diversas compañías un espectro amplio de los microcatéteres y de las diferentes herramientas que nos pueden ayudar. Otras de estas herramientas que también son fundamentales dentro del estante de las oclusiones totales crónicas, pues también son los extensores de guía o los catéteres madre-hijo, como pueden ser el GuideLiner, el GuideZilla o el Telescope de Medtronic, que de hecho yo no lo he probado y prontamente deberá de estar en México. Sin embargo, pues la verdad se vuelve en un arsenal que nos permite que a nosotros podamos trabajar con mayor facilidad. Y esto lo ejemplificaremos en los diferentes casos que iré presentando a continuación. El primer caso que quiero compartir con ustedes es el caso de un masculino de 72 años de edad que presenta una aterosclerosis difusa y muy severa. Es un paciente que se encuentra hospitalizado actualmente por síncope en estudio, tiene una angiota coronaria con enfermedad trivascular, calcificación grave de las arterias coronarias y tiene calcificación grave de los vasos, de los grandes vasos. Es un paciente que ya ha sido sometido a diferentes procedimientos intervencionistas de cirugía vascular. Él actualmente presenta en la angiotomografía una oclusión de la subclavia izquierda, una oclusión de la femoral izquierda, y aparte, hace un par de años, es un paciente que tuvo un procedimiento para repermeabilizar esa femoral izquierda a través de la femoral derecha y tuvo la complicación con un angiosil, de tal manera que tuvo que ser operado en sala y se le tuvo que colocar un parche. Esto es muy relevante por los accesos y pues en vista del síncope que presenta el paciente, ante la ausencia de evidencia que sea de origen arrítmico, nos solicitan una coronariografía diagnóstica. La coronariografía diagnóstica inicia, prácticamente podemos ver en el siguiente video, es un acceso arterial radial derecho. Voy a ir cada vez más despacio porque por motivos de señal se correrá el video de una manera puntual, perdónenme. Y vemos que aquí tiene un reveal colocado por parte de sus médicos. Y el problema es que tenemos una guía teflonada convencional que no cruza la subclavia.
Una de las cosas que llama la atención es la gran presencia de calcificación en el trayecto de la subclavia derecha, justo en la arteria inominada, y pues prácticamente fue para nosotros muy difícil poder negociar con una guía hidrofílica a través de un catéter 4 French, poder bajarlo hasta los senos coronarios para poder hacer la coronariografía. Y aquí podemos ver cómo bajo el catéter 4 French y la guía hidrofílica, y en la subtracción digital, que se va a correr en un minuto, pues podemos ver que no está completamente oclusiva. Sin embargo, vemos que tiene un gran mote de calcio en todo el trayecto y que aparte el calcio está distribuido de manera de ping-pong, de tal manera que va chocando el catéter diagnóstico con todos los pedruscos de calcio a través del sistema, de tal manera que no permiten que pueda bajar el catéter diagnóstico. Por tanto, estamos en una situación donde vamos a hacer una coronariografía diagnóstica. Realmente la idea de este paciente era hacer un interrogatorio funcional invasivo, y el problema que tenemos es que tenemos los otros dos accesos prácticamente tomados. Hay aparentemente un parche en la femoral derecha, y tenemos un material periférico que va a llegar en 2 horas, porque es lo que nos comenta la gente de la compañía. Los cirujanos vasculares están presentes en el procedimiento debido a que ellos iban a realizar una imagen de vasos supraórticos, y finalmente, pues lo que decidimos en este paciente es hacer un BAT, que es un Balloon Assisted Tracking. El Balloon Assisted Tracking es una técnica durante la cual, como ven en el primer video, no se puede avanzar el catéter guía a través de una guía teflonada que se encuentra en los senos coronarios, y entonces por medio de un balón vamos haciendo una especie de dóter a través de todo ese calcio, y vamos bajando el catéter diagnóstico hasta llegar a los senos coronarios. Podemos ver cómo avanza lentamente. Y finalmente, a través de una guía Grand Slam, que es una guía de uso común en oclusiones totales crónicas cuando necesitas mucho soporte, vamos viendo cómo hacemos el BAT, que es la presencia de un balón en la punta de un catéter, que es lo que nos permite hacer este efecto de Dotter y hacer de una manera más sencilla el avance del catéter diagnóstico. La realidad es que esta es una técnica de soporte en los accesos que permite tener realizar la coronariografía, y prácticamente, perdonen los dibujos, pero pues los hice aquí con un programa de mi hijita que tiene prácticamente 1 año y medio, pero bueno, pues resultó bastante ilustrativo. Lo único que necesitas es un catéter guía, un catéter diagnóstico, una guía coronaria, que en este escenario pedimos una guía coronaria de alta soporte, y un balón de 2x15 o 2x20 para que se ajuste al tamaño del catéter. Y la idea es que vamos viendo cómo en la ilustración de lo que vimos en este paciente, es que este paciente tiene las espículas de calcio distribuidas a través de toda la subclavia sin llegar a ser oclusiva, y a través del BAT, donde se ve aquí de una manera ilustrativa el catéter pintado en azul, el balón asomando nada más la nariz en naranja, y la guía coronaria de alto soporte en los senos, cómo va avanzando y cómo permite navegar a través de esas espículas de calcio para poder finalmente realizar la coronariografía, donde vemos que es un paciente que, a pesar de toda la carga de aterosclerosis que tiene lesiones moderadas en la coronaria derecha, y las coronarias izquierdas no tienen ninguna lesión significativa. Es relevante decir que en este paciente se realizó una guía de presión en la coronaria derecha y fueron negativas para significancia por IFR y FFR. Por tanto, se dejó en paz. También se realizó un ultrasonido de esta lesión que se ve calcificada en el ostium de la coronaria derecha, y prácticamente, a pesar de que tiene una EBUS con una circunferencia de calcio de 360 grados, en ese momento, con el resultado de las guías de presión, se dio de diferir su tratamiento. El caso número 2 es el caso de un femenino de 85 años. Es una paciente que se presenta al hospital con un infarto con elevación del segmento ST en la pared inferior. Ella ya tiene el antecedente
es la típica abuelita que nos dice que ella tiene algo raro en su corazón. Después de un interrogatorio un poquito profundo, entendimos que tenía una anomalía coronaria y eso fue lo que se evidenció en el procedimiento diagnóstico. El problema fue que es una paciente que ingresa justo en el momento donde hacemos los cambios de turno y pues realmente muchas veces esto desde el punto de vista logístico muchas veces puede interferir con la evolución de los pacientes. Por tanto, ya una vez unidos los dos equipos de intervención en los diferentes cambios de turno, pues ya habíamos visto que el intento de canular la anomalía había sido con diferentes catéteres, se había probado una L2, un BODA 3.5, un JR4, un multipropósito 1, y en lo que estás probando los diferentes catéteres, la paciente presenta taquicardia ventricular con pérdida de pulso, necesita ser reanimada y desfibrilada de manera rápida, sale a bradicardia con hipotensión, se tiene que poner un marcapasos y una vez recuperada la estabilidad hemodinámica, pues tenemos que pensar qué otra cosa podemos hacer en este escenario. Este es parte de la coronariografía diagnóstica que se va a ver en unos momentos, hasta que veamos la coronariografía diagnóstica, donde vemos que es una anomalía coronaria, que la rama, la coronaria derecha, nace al lado del tronco coronario izquierdo. Denme un minutín, listo. Vamos a ver si corre el video. Ajá. Voy a volverla a correr. Entonces tenemos una coronaria derecha que nace justo al lado del tronco coronario izquierdo. Posiblemente no se vea tan correctamente en el video, pero se ilustrará en la imagen. De tal manera que lo que hicimos fue colocar un catéter Icari 3.5 izquierdo, ponerlo justo en la boca de la entrada de la arteria coronaria derecha y con una guía Rontru intermedia, embocar a través del ostium de la coronaria la guía. Entonces es un video un poquito porque es a través de la fluoroscopía guardada. Se ve el avance lento, pero por motivos de señal de la guía. Y finalmente la guía se aloja en la distalidad de la arteria coronaria derecha. Entonces, una de las técnicas que utilizamos frecuentemente en las oclusiones totales crónicas es la de hacer un active anchoring con un balón de angioplastía. Esto significa avanzar un balón de angioplastía distal, que en este caso nos sirve para predilatar la lesión culpable del infarto, y a través de ese mismo balón, una vez ya montado un catéter de extensión, que en este caso fue un catéter guideliner, poder avanzar el guideliner y profundizarlo en el trayecto de la arteria de tal manera que podamos avanzar distinto material más balones o los stents. Entonces, el resultado es este con un catéter más profundo, donde tenemos el guideliner que está prácticamente en un segmento más profundo de la arteria. El video sé que no corrió lo suficientemente bien, pero lo veremos en las imágenes. Y finalmente lo que ilustré es lo siguiente. Tenemos una anomalía coronaria de una arteria derecha que nace prácticamente junto al ostium del tronco coronario izquierdo. Se coloca el catéter prácticamente en la boquita de la arteria coronaria. Se avanza la guía de una manera, entre comillas, a ciegas. Y finalmente se avanza el guideliner, que está aquí ilustrado en color naranja. Y a través del guideliner se avanza un balón de angioplastía, que en lo que hicimos en este caso fue colocar un balón de angioplastía prácticamente en el sitio de la lesión responsable del evento. Y a través de ese balón, es este balón que está ilustrado en verde, nosotros podemos profundizar
correctamente el guideliner como un catéter de extensión que es, un catéter madre-hijo, y finalmente hacer la colocación de los stents de una manera más segura y más dirigida. Entonces, esta mujer que vino con un infarto, con elevación del segmento ST, que ya tenía una alta carga de contraste, que ya tenía una alta carga de complicaciones debido al escenario clínico, pues prácticamente queda bien revascularizada por la extensión del catéter gracias a una técnica que utilizamos de una manera convencional binaria en las oclusiones totales crónicas. Y el resultado pues es muy satisfactorio. El caso número 3 es un femenino de 72 años de edad. Este es un que es cortesía del doctor Alejandro Fernández, perdónenme. Presenta una revascularización previa de una coronaria izquierda. Se realiza viabilidad positiva de la pared inferior para una oclusión total crónica de una coronaria derecha distal. Y en el video vamos a ver que a pesar de que es un caso de una oclusión, tiene un poquito más que una oclusión. Vemos una oclusión del segmento distal de la coronaria derecha, sin embargo vemos que tiene una gran rama retroventricular. Y una de las cosas que es muy importante es elegir si vas a sacrificar, de acuerdo a las diferentes técnicas de oclusión, una rama o no. Entonces vemos que esta es una arteria retroventricular bastante desarrollada, que llega hasta prácticamente la punta. Y una de las cosas que podemos ver con las guías convencionales es el hecho de la angulación que tiene el nacimiento de la bifurcación de la rama retroventricular. Prácticamente se ve como si fuera un pico de colesterol. Todavía no estamos ni siquiera tratando la oclusión total crónica. Ya tenemos que empezar a utilizar diferentes técnicas. Yo personalmente no había sido muy partidario de los catéteres, los microcatéteres angulados, porque me parecía que eran muy rígidos, que eran muy toscos dentro de la arteria coronaria. Sin embargo, gracias a Alejandro, mi idea de esto ha cambiado un poco y después de probarlos y de trabajar algún par de casos con él, ha sido con gran satisfacción una solución en casos difíciles, sobre todo en este tipo de bifurcaciones donde a veces la negociación con la guía puede ser muy compleja. Y finalmente, vemos en esta endoscopía cómo el catéter se va acomodando al nacimiento de la arteria, lo cual permite que el paso de una guía para protegerla sea mucho más sencillo de lo que parece de manera habitual. La angulación no permite el avance de las guías de una manera convencional, y una de las cosas es que cuando se acomoda el catéter angulado, que también tiene su técnica poder hacerlo de una manera correcta, es lo que permite el éxito de la técnica. Esto también lo veremos ilustrado de una manera más sencilla en las siguientes figuras. Y pues prácticamente vemos que es una angulación que puede ser arriba o superior de los 90 grados, aparte con una alta carga de placa, y obviamente existen diferentes técnicas como pueden ser la de a recanular de manera reversa, hacer un uso con la guía o simplemente utilizar las diferentes guías, pero creo que en este caso el uso de los microcatéteres, de verdad que le debo dar gracias a Alejandro porque permite que cambie mucho la dinámica de los casos. Y esto es algo que prácticamente lo he aprendido en el último año con él. Entonces, la técnica es poner una guía de soporte, que será la guía de trabajo que va hacia la distalidad de la arteria, colocar el microcatéter donde vemos la punta que está de color más oscuro, que es una punta que es flexible y que se acomoda de acuerdo a la angulación de los diferentes modelos del supercross angulado. Y finalmente, la punta se va a retraer cuando retraigas la guía. Entonces, en la ilustración superior vemos cómo la guía sobresale de la punta del microcatéter. El microcatéter se va a conformar cuando se retire la guía y va a presentar la angulación sugerida por la casa, de tal manera que esto permita colocar la guía de una manera más segura y una manera más práctica para finalmente tener un resultado como este, ¿no? Una oclusión total crónica recanalizada con una rama retroventricular súper larga, bien protegida, sin ninguna complicación. Uh -huh.
y el segundo video que ilustra prácticamente el mismo resultado. Y para finalizar, les presentaré el caso número 4, que es un caso que tiene una resolución parcial. Es un paciente que es un padre de médico, por tanto ya empieza de una manera un poco abrupta el caso, porque son de estos típicos pacientes que se nos presentan en el día a día. Es un paciente que tiene un infarto con elevación del segmento ST de 4 días de evolución. Se había abordado como si fuera una gastritis. Empieza a presentar fallo eléctrico por la presencia de un ritmo auricular bajo que se va documentando en los primeros electrocardiogramas de su evolución. Cuando ingresa con nosotros, es un paciente que tiene una frecuencia ventricular media de 50 latidos por minuto, está hipotenso, tiene criterios de choque porque presenta elevación del lactato, y realmente la indicación de pasarlo a sala primero son los criterios de choque, pero también es un paciente que ha estado con angina refractaria desde el día del evento por un abordaje diagnóstico mal realizado. Entonces ingresa con nosotros a la sala para la realización de una coronariografía y la colocación de un marcapasos transitorio. La coronariografía realmente muestra un sistema izquierdo que no presentaba lesiones significativas. Era un sistema izquierdo que realmente no tenía ninguna incidencia. Se colocó el marcapasos temporal sin ningún problema. Y lo que sí presentaba era ya circulación colateral que prácticamente se tatuaba desde las imágenes del sistema izquierdo, donde podemos ver cómo tiene una posterolateral muy, muy larga, con interventriculares posteriores también deben ser importantes en este paciente, pero prácticamente al diagnóstico lo que vemos prácticamente es una oclusión desde el ostium, no vemos más, y finalmente lo que intentamos es ir probando con una guía suave. Vemos que la guía toma un camino que parece ser una rama, que puede ser una rama auricular, y finalmente, después de negociar un poco con la guía, vemos cómo empieza a seguir un poco el trayecto del trombo. Entonces, esto es algo parecido a una oclusión total crónica. Sin embargo, todos ustedes conocen que este tipo de lesiones, muchas veces el trombo es como si fuera una especie de chicle, ¿no? Es un moco muchísimo más consistente, de tal manera que a veces la navegabilidad de las guías lo hace más difícil. Y muchas veces, si no vemos con un doble sistema, pues prácticamente vamos a ciegas porque no conoce el trayecto de la arteria. En este paciente, obviamente, todavía no ha dado suficiente tiempo para que tenga una colateralidad correcta hasta el tercio donde está la oclusión verdadera. Y lo que hicimos en este caso fue ir probando diferentes guías. Principalmente vimos una guía que se iba hacia este ramo auricular, y una de las cosas que nos llamó la atención es que en cuanto pusimos la guía en la rama auricular, que es una técnica de soporte que es muy, muy utilizada, es de las más sencillas que se utilizan en oclusiones total crónica, que inclusive lo utilizamos en los diferentes casos, pues vemos cómo empieza a iniciar con respuesta cronotrópica, presenta ritmo sinusal, y creo que una de las ventajas de que no hayan desaparecido las pilot de nuestros estantes es que muchas veces una pilot 50 puede ser menos agresiva que una fielder y prácticamente igual que una pilot 150, entonces decidimos explorar el trombo con esta guía, prácticamente con la mejoría de la sincronía auricular, mejoró sus condiciones hemodinámicas, no hubo necesidad de ponerle el balón, el marcapasos prácticamente dejamos de necesitarlo, y fuimos explorando poco a poco de una manera muy suave, gentil, sin ser agresivos y sobre todo manejando muy bien la punta de la guía, evitando que se hiciera un uso este mango de sombrilla en el trayecto del trombo para que poder ser llevada a la distalidad de la arteria. Finalmente aquí, ¿cuál fue la técnica que utilizamos? Pues decidimos que a través de esa guía hacer un intercambio por un trapping, bajar un microcatéter, y aunque teníamos la intuición de que estábamos en un sitio verdadero de distal de la arteria, esto es algo que no es muy recomendable en las oclusiones totales crónicas, pero creo que en el escenario puede ser. Inyectamos contraste a través del microcatéter. Una de las cosas que es muy importante saberlo es que cuando estás en la parte distal,
habitualmente el microcatéter se va a llenar de sangre y por tanto la parte proximal del microcatéter se va a llenar de sangre, lo cual a ti como operador te debe de dar tranquilidad porque asumes que estás en una posición verdadera de luz distal, no en una disección. Y obviamente cuando pasamos el contraste a través del microcatéter, pues pudimos ver que estábamos en un sitio correcto. Entonces lo que hicimos fue dilatar con un balón de 2 todo el trayecto. Ya a partir de ese balón pudimos abrirle camino a un ultrasonido intravascular para poder interrogar la arteria. Muy probablemente por la evolución del infarto no hubiera sido una buena decisión desde mi punto de vista en ese momento hacer una revascularización con stents, pero prácticamente con eso vimos que la arteria era una arteria arrosariada, llena de trombo, prácticamente desde el ostium hasta la porción distal del segmento recto, con una carga de este trombo ya viejo, ya coagulado, que impide que muchas veces la dilatación con el material convencional sea suficiente. Por tanto, de manera ilustrativa, tenemos una arteria que tiene una alta carga de trombo. Podemos primero, a través de la rama auricular, repermeabilizarla, mejorar la función cronotrópica del paciente y posteriormente bajar la guía para poder saber que estamos en la luz distal verdadera. Aquí está en la siguiente ilustración de manera burda como el microcatéter, la punta amarilla y pasa el contraste a través del microcatéter en la luz distal y con eso hacer el suficiente camino para poder valorar la arteria y definir criterios de revascularización. Por tanto, decidimos, ya que la arteria tenía flujo anterógrado, parar porque era un flujo que si no es un flujo malo, es un flujo en una severamente enferma con una alta carga de trombo. Se le dejó a este paciente con una dosis de antiagregante intravenoso, se dejó anticoagulado y pues prácticamente la idea de este paciente es hacerle una viabilidad para saber si va a valer la pena intentar la revascularización de esta arteria en un futuro cercano. Obviamente todavía esto lo hacíamos en tiempos no COVID, entonces no teníamos, esto fue prácticamente una semana antes de que termináramos de hacer nuestros casos selectivos. Por tanto, pues la evolución de este paciente va a depender de muchos otros factores en este momento. Y prácticamente aquí en la arteria podemos ver la rama auricular que es muy larga, ¿no? Que va hacia arriba a través del catéter y que pues obviamente sabemos que toda revascularización es buena, así que si le revascularizamos la arteria auricular, pues bueno, algo habremos hecho por este buen señor que evolucionó correctamente, se fue a su casa y pues bueno, está en espera de la viabilidad. Por tanto, ¿cuáles creo que son los puntos de aprendizaje de todas estas técnicas y de toda esta charla? Pues primero que no se deja de aprender. Esta profesión es una profesión donde nos vamos desarrollando de manera continua. Yo personalmente, siendo un aprendiz de oclusiones totales crónicas, ha hecho que sea un mejor aprendiz de intervención coronaria. Esto es una situación muy definitiva. Creo que conocer las diferentes herramientas y estrategias ha optimizado mucho mi manejo en la sala, tanto de radiación, contraste y sobre todo en la resolución de las complicaciones. Y yo creo que esto es algo que no es prohibitivo de nadie. Son técnicas que están al alcance de todos. Prácticamente hay mucha literatura nueva, hay diferentes libros donde se pueden explorar todas estas técnicas, hay diferentes artículos, hay diferentes conceptos, prácticamente cada año se actualizan. En México tenemos operadores que nos ayudan a crecer como operadores. Estos a través de proctorship, cuando vienen maestros de fuera del país o cuando vienen maestros de otros hospitales a mi hospital, o muchas veces cuando a mí me invitan a otro hospital a trabajar, creo que es una excelente oportunidad para aprender. Por tanto, esto permite que estas técnicas sean diseminadas y aplicadas de una manera fácil. Finalmente, creo que independientemente de la charla, creo que actualmente vivimos una situación bastante desastrosa. La presencia del COVID es una cosa que ya tocó tierra en nuestro país y prácticamente me quiero dejar como última diapositiva esta, donde vemos la gestión de las tablas de hemodinámicas que sugirieron y que fue un paper que salió expedito en España en la revista española de cardiología, que sugirió consultar a los operadores para saber cuáles son
las protecciones necesarias en sala de hemodinamia, y qué mejor ejemplo que el primer operador, que es Rafa Romaguera, que es un chico prácticamente joven, que fue el que inició con todo este movimiento, fuera de los primeros que fuera diagnosticado con coronavirus positivo en su hospital. Y esta es una foto de él haciendo un infarto completamente protegido 2 días antes de su positividad. Así que agradezco mucho a Dominic por su invitación. Queda abierta la sesión a preguntas. Doctor Álvarez, pues muchísimas gracias por su excelente ponencia. En nombre de Levet Medical estamos muy agradecidos. Y bueno, vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que tienen un icono en la parte superior de su pantalla para poder hacer las preguntas correspondientes, por favor. Muy bien, ya aquí es una pregunta. Doctor, buenas tardes, gracias por su plática. ¿Se con evidencia suficiente para afirmar que la repermeabilización de una coronaria con oclusión total crónica mejora el pronóstico de los pacientes? Por Manuel Alejandro. Buenas tardes, Manuel. No, la realidad es que la respuesta categórica sería no. No hay ningún estudio aleatorizado que muestre que los pacientes con una oclusión total crónica revascularizado con las técnicas actuales tengan una mejoría en la mortalidad cardiovascular, que es lo que a lo mejor a los cardiólogos o a la comunidad cardiológica nos interesa, o la mortalidad total a un plazo mayor de 2 o 5 años, como muchas otras cosas estamos viendo en la evidencia actual. Debo de aclarar que también es muy difícil hacer un estudio aleatorizado de oclusiones totales crónicas, primero por el volumen, porque necesitas tener un número suficiente de oclusiones totales crónicas que puedan ser llevadas a una intervención coronaria percutánea, que esa es la primera parte. Una vez dicho esto, creo que muchas de ellas son llevadas a cirugía, y esto es uno de los puntos grandes que estuvo en el Syntax Trial, donde se veía que a pesar de que estos pacientes iban llevados a cirugía coronaria, no todos se revascularizaban, solamente el 40% de las lesiones tipo OCT se revascularizaban quirúrgicamente, de tal manera que son un vaso malo para tanto operadores cirujanos como operadores intervencionistas. La segunda respuesta respecto a esto es que, como se demostró en el Syntax 2, también cuando lo haces de una manera controlada a través de un estudio clínico y lo haces con todas las técnicas, con todos los cuidados, con toda la evidencia disponible en ese momento, todavía no mostró una suficiente respuesta respecto a este endpoint que tú preguntas. Y yo creo que finalmente, creo que en vista a futuros estudios, si actualmente con el estudio Ischemia que acaba de ser publicado en las últimas horas, que los resultados lo sabemos desde la AJA, es tan controversial la revascularización en la angina estable crónica o este síndrome coronario crónico, pues al día de hoy, ¿por qué no será controversial las oclusiones totales crónicas, que desde mi punto de vista muy personal es el extremo de la angina estable crónica? Por Carlos Fernando, ¿en qué momento se decide realizar una técnica de OTC en lugar de técnicas convencionales cuando no se trata de OTC? Gracias por tu pregunta, doctor Carlos. A ver, yo creo que depende un poco de la experiencia del operador. Esto sí es muy importante. Idealmente, siempre cada procedimiento lleva un flujo, lleva una dinámica. De tal manera que si tú te encuentras atorado en una parte de tu procedimiento, porque no te baja bien la guía, porque es una lesión no dilatable, porque es una lesión que finalmente no podemos avanzar en alguna parte del flujo del tratamiento, debes de empezar a pensar fuera de la caja. Y esto yo creo que es lo que nos ha enseñado las oclusiones totales crónicas, porque finalmente en estos procedimientos que llegan a ser largos y que tú quieres evitar que sean largos, que llegan a ser complicados y que tú quieres evitar que tengas complicaciones y que llevan a utilizar tanto contraste y que por tanto tú quieres evitar que se utilice tanto contraste, te hacen pensar en nuevas ideas. Y yo creo que es algo que comparten la mayoría de los operadores, sobre todo Marco, Neisser, el mismo Alex, prácticamente, que son con los que estoy más en contacto finalmente, prácticamente son soluciones donde, como lo ponían en alguna de las diapositivas,
a veces lo poco convencional se te hace rutinario, ¿no? Esa creo que es la mejor respuesta. Perfecto. Por parte de Juan Manuel Rodríguez. Felicidades, doctor. Buenos casos. Referente al último caso 4, ¿por qué no proyectar el procedimiento ya con un estudio de viabilidad? Pues manipulada la arteria y ya tiempo después de viabilidad puede que nuevamente se encuentre ocluida. Sí, excelente pregunta. A ver, sí, es muy cierto esto que acabas de decir. Lo primero es que nosotros entendimos en ese momento, cuando revisamos al paciente, que se encontraba con un choque muy expensas de un ritmo auricular bajo, de un problema de falla eléctrica, y que esto le condicionaba falla cardíaca. Por eso fue la indicación de entrar a sala. Obviamente esto fue lo que tuvo la directriz de intentar la revascularización de manera inicial y finalmente, terminando de responder tu pregunta, sí, es muy probable que esta arteria se vuelva a encontrar ocluida cuando la volvamos a interrogar angiográficamente. Creo que también una de las cosas que debo de hacer la aclaración es que da la tranquilidad que en ningún momento estuvimos en un trazo de disección y que fue una revascularización de luz verdadera a luz verdadera, cosa que eso muchas veces es difícil tanto en las oclusiones totales crónicas como en las angioplastías de este tipo, ¿no? Donde vas completamente a ciegas y utilizas guías que pueden hacer un trazo de disección. Por tanto, esto es una situación creo que es de esperanza para mí, para el paciente. Yo espero que se encuentre abierta en base a esto y que la anticoagulación más la doble antiagregación plaquetaria pues ayude a que mantenga permeable el vaso, pero sí tienes completa razón. Perfecto. Bueno, parece ser que ya son todas las preguntas. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Hacer el nombramiento especial. Gracias por sintonizarnos al doctor Neisser Morales, Alejandro Fernández, Eliu Durán, al doctor Jorge Torres, entre otros. Muchísimas gracias a todos por su asistencia aquí al webinar. Y bueno, vamos a seguir transmitiendo durante esta cuarentena bastantes webinars muy interesantes. Vamos a agradecer su participación a todos ustedes. Y bueno, sin más, por el momento, agradezco mucho al doctor Luis Álvarez por su excelente ponencia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Cuídense todos. Muchas gracias.